¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. Hoy con un invitado muy especial al inicio del programa. Vamos a hablar de temas que estoy seguro a usted le va a interesar y mucho y que tienen que ver con ese nuestro cotidiano existir, ¿no es así? Vamos a hablar de finanzas personales. Saludo entonces al licenciado Franz Huarachi. Él es experto en temas financieros, en finanzas y, por qué no, también nos va a demostrar hoy su experticia en temas de finanzas personales. Franz, un gusto saludarte. Voy a ir con una pregunta y planteándote directamente el tema, Franz. ¿Por qué fallamos en nuestras finanzas personales? Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Jaime, por la invitación y con todo gusto pues para responder las consultas, ¿no? Respecto a tu pregunta de por qué fallamos en nuestras finanzas, así como personas o familias, la respuesta es muy simple, ¿no? Entonces, yo pienso que fallamos más porque gastamos más de lo que tenemos por ingresos. Y ahí es bien importante algo que muchas veces creemos nada más, ¿no? Está muy cómodamente o está bien. Entonces la respuesta es al revés. Si yo gano más, estoy tentado a gastar también más. Entonces a veces el generar más ingresos no es suficiente como para poder no equivocarse, digamos, en las finanzas. Entonces, donde nos equivocamos es en no dosificar o no controlar nuestros gastos o nuestros costos. Entonces, ese es el principal error, Jaime, de manera muy puntual. En función a eso, entonces, donde podremos estar fallando es uno, o no tener un presupuesto familiar o individual, o dos, de repente, por no cumplir ese presupuesto que nos habríamos trazado. Sí, de manera implícita yo pienso que cada uno de nosotros como persona o cada uno de los hogares tiene un presupuesto, ¿no? Lo que no tiene es escrito, si vale el término. Vale la pena visualizarlo. Pero implícitamente me refiero al tema de que sí o sí tenemos que consumir alimentos, tenemos que pagar los servicios básicos, estoy hablando de energía eléctrica, agua, ¿no? Y bueno, ya lo dije, la alimentación y por tanto, incluso el gas, ¿no? Entonces son costos, yo le voy a decir costos hundidos, que sí o sí tenemos que pagarlos. Entonces, ese importe ya forma parte de nuestro presupuesto. Lo importante es visualizarlo, ¿no? Entonces, ese presupuesto puede tener distorsiones si es que cuando yo, nuevamente volviendo a la primera parte, cuando yo tengo más ingresos, descuido. Y creo que no es tan importante ese presupuesto. Entonces, en mi presupuesto, mis gastos se orientan más a otro tipo de consumos, digamos, que no son tan elementales, ¿no? Entonces empiezo a consumir, qué sé yo, saliendo más, invitando más, en lugar de quedarme en casa, voy a comer a un restaurante, y incluso en la diversión, entonces voy descontrolando ese presupuesto. Y en ese sentido es muy importante que nuestro presupuesto, ¿no?, esté mínimamente visualizado en nuestro costo mínimo. Y el resto, bueno, empezar a ver la conveniencia o no de gastar, ¿no? Es decir, ya cada familia tiene que evaluar o cada persona tiene que evaluar en función de eso. Entonces, un presupuesto debería, por ejemplo, si queremos darle un margen de flexibilidad, poner una cápite, por decir, gastos varios, es decir, donde podamos incluir de repente, como tú bien dices, esa tentación de salir a almorzar, ¿no es cierto?, un día a la calle, o invitar al amigo, a la amiga, digamos, a tomar un té, en fin, debería colocarse un margen, gastos varios, por decir algo, para tener más o menos una idea más clara de cuánto vamos a necesitar de dinero para un mes. Sí, es muy importante eso, ¿no? Yo diría que en varios, quizás voy a poner un ejemplo quizás numérico para que se comprenda mejor esta parte. Si, digamos, tengo un ingreso de 5,000 bolivianos y en servicios básicos implícitamente y en alimentación y todo lo demás, educación que forma parte si tengo hijos,
tengo que pagar la pensión. Y si tengo un préstamo, la cuota del préstamo, tengo que tenerlo cuantificado, cuánto es en promedio cada mes, ¿no? Entonces, si de los 5,000 bolivianos tengo 3,000 bolivianos que utilizarlos, me quedan 2,000. Esos 2,000 bolivianos adicionales, que son varios, ¿no? Si lo ponemos como varios, hay que visualizarlo, porque a veces uno es como ir al supermercado, ¿no? Y hay consejos así bien prácticos en ese sentido. No sé si ustedes se han preguntado por qué cuando tú vas al supermercado los panes están al fondo, ¿no? No están al inicio de la puerta ni cuando entras el pan. Está en la parte más profunda, digamos, del local, del espacio. Y es una estrategia en la cual tú, cuando quieres comprar pan, vas y al pasar vas viendo pues todas las opciones que tiene el supermercado, ¿no? Todos los productos. Y empieza la tentación, entonces dice, llevaré este producto más o este otro, y por si acaso esto por ahí me falta, y bueno, tú fuiste a comprar el pan, por ponerlo como ejemplo, y saliste con 2 bolsas, digamos, ¿no? Con otros productos. Es exactamente lo mismo en un presupuesto. No tienes que perder de vista cuánto es lo que tienes que tener, no en varios, sino que ahorrar, por decirte, tener una meta de ahorro, porque el resto ya sabes que lo vas a consumir en tu presupuesto para los gastos básicos, la alimentación, educación y todo lo, transporte y todo lo que hemos indicado. Y el resto, una partecita para ahorrar, adicionar en tu presupuesto. Y el resto, bueno, pues ya dispón de la mejor manera. Pues creo que es una manera de mejorar y un poco disciplinarnos, porque también es importante la disciplina, ¿no? En esta parte, para poder generar un ahorro, porque al final de eso se trata. Nosotros a lo largo de nuestra vida en la generación de ingresos siempre tendemos a ahorrar, no tenemos que gastar más de lo que tenemos de ingresos, y por tanto más bien tenemos que tratar de ahorrar lo que podamos para que a futuro, si tenemos alguna necesidad o algún percance, tengamos este fondito o este colchón. Yo creo que ese es el secreto, no es muy complicado, todos lo podemos hacer, tampoco necesitamos hacer ciencia de esto. Exactamente, entonces se podría resumir en una palabra: disciplina. Sí. Yo voy a tomar un ejemplo de lo que se hace, por ejemplo, en inversiones, para llevarlo a nuestra cotidianidad, ¿no? Cuando uno hace inversiones en un mercado, ya de manera profesional, tiene que tener una metodología, ¿no? Porque metodologías hay muchas, pero uno tiene que tener una metodología en la cual confía. 2, tiene que tener una disciplina, ¿no? Una disciplina porque tiene que hacer lo que dice la metodología, y muchas veces cuesta hacer eso. Y tercero, ¿no? Es tener la confianza en ese método. Y finalmente, bueno, en un mercado de inversiones hay que tener los recursos, ¿no? Porque de nada va a servir que tengas todo lo demás si no tienes el dinero para invertir. Pero en la vida real exactamente lo mismo. Nosotros, en lugar de tener una metodología de vida, o sea, yo diría que deberíamos tener una forma de vida. Y en esa forma de vida está lo que acabamos de hablar, el presupuesto, nuestros gastos mínimos o nuestros gastos de alimentación, ¿no? Entonces, y el importe del presupuesto, del ahorro que yo quiero tener mínimamente. Así sean 10 bolivianos al mes, tengo que cumplir y ser disciplinado en ahorrar esos 10 bolivianos. Entonces, ahí estamos cumpliendo lo que les indicaba. Tener un método, o sea, una forma de vida, tener una disciplina, fijarse y cumplir cada mes, ¿no? Repasar, ahorré los 10 bolivianos este mes. Entonces, ahí vamos a reflejar, en ese solo indicador vamos a ver si hemos sido disciplinados o no. Probablemente hemos ahorrado más, entonces vamos bien. Y si no ahorré nada, entonces hay que revisar y decir, bueno, ¿en qué fallé? ¿No? Algo está fallando. Quizás es un tema imprevisto, no siempre puede obedecer a una disciplina, sino es un tema imprevisto, pero hay que evaluarlo. Ahora bien, ¿no? Y finalmente tengo que tener confianza, ¿no? Esa confianza en que sí lo voy a hacer, o sea, tengo que confiar, no puedo estar cambiando mes a mes. Oye, no me ha ido bien de esta manera, ahora intentaré de esta otra. Y al otro día, no, me han hablado de esta otra manera, iré a intentar de esta otra forma. No, hay que tener confianza en esa forma de vida, en lo que tú te estás proponiendo. He escuchado a algunos de tus colegas decir, no se trata de ahorrar o de limitarse en los gastos, sino de conseguir más ingresos, hay que trabajar más, pero
tú nos estás diciendo también algo que es muy importante, el ahorro. Entonces, ahorro versus conseguirse más trabajo. No, yo te voy a poner un ejemplo. Creo que todos, creo que esto lo he estado pensando para esta entrevista. Ustedes, todos creo que conocemos, todos los que nos están escuchando conocen a Michael Jackson o le han conocido a Michael Jackson. No sé cuántos millones ha ganado, pero han sido muchos, muchos millones en su carrera. Pero en los últimos días de su vida, él estaba prácticamente en una quiebra, ¿no? Un poco quiero desmoronar este mito de que, o sea, para ahorrar tengo que ganar más, no necesariamente, ¿no? En finanzas todo es relativo. Otro ejemplo, creo que varios artistas, que uno de ellos que tenía que llegar, ¿no? Está igual en una situación financiera muy crítica por temas de, qué sé yo, estas personas generan bastante dinero, entonces también pues tienen, se compran islas, compran haciendas, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar empleados para mantener la casa, entonces sus gastos también, así como ellos ganan, se multiplican. Y si descontrolas eso, o sea, ahí otra vez, ¿no? O sea, quiero indicarles de que no es solamente ganar dinero, ¿no? Y lo que yo creo que hay que hacer es, más bien, controlar el gasto. Cuando uno tiene que ver, y esto lo hablábamos con un compañero de la universidad, que lo encontré en uno de los viajes fuera de Bolivia, nos encontramos, me dice: Franz, el tema de mi trabajo no es ganar mucho dinero. Yo me fijo es cuánto voy a ahorrar con este salario, ¿no? Si no voy a ahorrar con este salario porque tengo que pagar todo lo que hemos indicado, ¿no? De luz, agua, transporte y todo lo demás, que sí o sí tengo que pagar, aunque no tenga ingresos, igual me voy a prestar para pagar eso. Entonces, yo tengo que medir en ese sentido cuánto es lo mínimo que tengo que gastar y si este salario me va a permitir generar un pequeño ahorro o un monto de ahorro o un excedente para hacer algo más. Bueno, si entonces, sí. A lo que quería acotar es entonces, fin de semana, a quedarse nomás en casita, trate de evitar, si antes salía 3 o 4 veces al mes a comer afuera, pues reduzca a 1 o 2, o de repente inclusive no salir y quedarse en casa. Ahora bien, tú dices algo muy importante, Franz, en torno a que debo saber medir exactamente mis capacidades financieras. La pregunta ahí es, ¿qué consejos nos puedes dar para medir adecuadamente la capacidad financiera de una familia, de una persona? Bueno, cada familia es un mundo, ¿no? Entonces somos más de 6.000 millones de habitantes, creo, en todo el planeta, y estamos hablando de 6.000 millones de formas de pensar y de ver. No hay una receta, pero yo diría por dónde deberíamos ver este tema, ¿no? O sea, creo que deberíamos ver mínimamente, ¿no? Conocer lo que yo indico, visualizar cuánto es tu costo mínimo, con cuánto vives cada mes, ¿no? Entonces, para una persona será, pues, voy a poner un ejemplo, quizás el salario mínimo es 2.200, ya me perdí, creo que es ahora un poquito más, pero yo le hice el seguimiento hasta hace poco, era 2.200 bolivianos, creo. De estos 2.200 están medidos en función a una canasta mínima, ¿no? Básica. Entonces, pongamos eso como parámetro. Entonces, eso es lo mínimo que yo debería ganar en cualquier situación que me encuentre, ¿no? Como persona, como para una familia. Entonces, la realidad es diferente, ¿no? O sea, ese es un parámetro estándar que es para ti probablemente es insuficiente, esos 2.000. Para una persona que vive en el área rural, esos 2.000 probablemente sí son suficientes. Y para otra persona que vive en otra ciudad, ¿no? En Santa Cruz, por decirle que es una de las ciudades que es más pujante y el nivel de vida es un poquito más elevado que el occidente, esos 2.000 son muy, muy insuficientes. Entonces, en ese sentido, ¿no? Lo que tenemos que hacer es conocer nuevamente, yo voy al revés, conocer nuestros costos. No voy a poner de sobrevivencia porque no quiero transmitir una mentalidad de limitación o sino de pobreza, sino o de contentarse con lo que uno tiene. No estoy diciendo eso. Lo que tengo que hacer es conocer lo que tengo que ganar, o digo, gastar en mi entorno, en mi
donde me ubico, donde estoy, ¿no? Entonces, y eso incluso en una ciudad depende de una zona Correcto. a otra zona. Ahora, En ese sentido, si conozco bien, voy a poder administrar muy bien mis ingresos. Tengo un minuto para la siguiente respuesta que de repente también va a englobar mucho de lo que estás formulando, Franz. Entonces, de lo que se trata es de revisar mi estilo de vida, ¿es así? Sí, sí, es así. Entonces, y hay que también tocar tierra, ¿no? Es decir, hay que soñar con los pies en la tierra. O sea, yo deseo tener pues todas las ventajas que me ofrece, digamos, el planeta Tierra, ¿no? Es decir, quisiera viajar al exterior, quisiera tomar vacaciones y hacer varias cosas, ¿no? Pero no lo voy a poder hacer porque tengo mis limitaciones de ingresos. Pero no está malo pensar en eso, ¿no? Pero mi forma de vida, mi estilo de vida, me va a decir hasta dónde puedo llegar, ¿no? Entonces, y en función a eso iré escalando. Perfecto. Simplemente es eso lo que yo puedo decir, ¿no? Franz, como siempre, muy aleccionador tu comentario, bastante gráfico, didáctico. Te agradezco mucho por compartir tus conocimientos y seguramente la gente te va a agradecer aquello porque son consejos de nuestro cotidiano vivir. Franz, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Jaime, y con todo gusto. Espero haber aportado con un 1%, no con el 100%, con un 1%. Y si aplicamos ese 1%, estoy seguro que nos va a ir mejor, Jaime, a todos. Estoy seguro que sí. Y ahí no te has ahorrado absolutamente nada. Muchísimas gracias, Franz. A una próxima oportunidad, entonces. Muy bien, así hemos completado esta entrevista, entonces, con Franz Huarachi, quien es experto en finanzas, en temas financieros. Una entrevista que nos parece, por supuesto, muy, pero muy importante. Bien, a continuación vamos a ir a un tema internacional que también está marcando agenda, no solamente en Bolivia, sino también en otros países, y tiene que ver con la Argentina, tiene que ver con Milei, que está generando polémica, fíjese usted, porque está haciendo recortes a temas que eran intocables en su país, el tema de la educación, salud y también la cultura. Cientos de personas protestaron el jueves en Buenos Aires luego de que el gobierno del presidente Javier Milei anunciara un fuerte recorte en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, con la suspensión de programas de apoyo, la no renovación de contratos de trabajo y la supresión de horas extra para todo el personal del organismo. Los recortes se dan en el contexto de los ajustes fiscales que ha emprendido el gobierno de Milei desde que asumió el poder hace 3 meses para contener una inflación galopante y lograr el objetivo de déficit cero este mismo año. Estudiantes también lamentaron que la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, ENERC, podría verse perjudicada con la medida. Considerada una de las mejores escuelas de cine de Latinoamérica y ahora está en jaque con todo esto del corte de presupuesto. Estoy en mi 3er año, estoy haciendo mi tesis, significa que ya estaba a punto de recibirme. 3 años estuve intentando entrar a esta institución porque tanto significa para mí y ahora de repente puede ser que todo desaparezca. El INCA es un ente público no estatal que tiene como objetivo el fomento de la producción audiovisual argentina. Entre las películas que contaron con el apoyo del instituto hay 8 nominadas al Oscar, incluidas las ganadoras El secreto de sus ojos y La historia oficial. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros aquí en Economía para Todos. En este segmento, en este bloque en particular, vamos nosotros a analizar todo lo que representa una parte de la coyuntura económica que se presenta en nuestro país, haciendo una recapitulación, si usted quiere, de los hechos más importantes que se han generado en el transcurso de estos días. Así que vamos a comenzar con esta nota que se ha registrado el lunes y que tiene que ver con la escasez de dólares. Usted sabe bien que el gobierno está tratando de buscar dólares por todas partes, ¿no es cierto? Le ha ido muy bien con los bonos soberanos, de aquello vamos a hablar más adelante, con los bonos en dólares. Pero la Cámara Nacional de Industrias está haciendo referencia a que, si bien es cierto, ha bajado esa tendencia al alza del dólar, esta tendencia, por el contrario, está disminuyendo. Sin embargo, todavía existe esa escasez de dólares. Este es el punto de vista que expresaban y se conocía así. Bueno, yo creo que
lo que se está gestionando junto con el gobierno desde la parte de los empresarios. Estamos viendo que los resultados, como lo habíamos anticipado, son lentos. Tenemos que ir con calma, tenemos que ir viendo cada uno de los puntos y su evolución. Tenemos que ir apoyando estas iniciativas que son, por lo pronto, las únicas que nos van a sacar de este bache que está atravesando el país. Entonces, hay que instar a las diferentes instancias para que sigan apoyando y sigan aportando. Vamos a tener una evaluación interna, sin embargo, entendemos que seguimos atravesando el problema, los importadores siguen con algunos problemas para la adquisición de dólares. Hay algunos incentivos que se están llevando adelante para poder sobrellevar, digamos, esta crisis, ¿no? Pero como te repito, creo que es un momento interesante para hacer una pausa y evaluar cada uno de los puntos y saber hasta dónde hemos evolucionado. Y dentro de esta suerte de crisis que se ha ido incrementando en términos de la escasez de dólares, se tiene que apelar a todos los recursos, pero fíjese usted que se ha sumado el hecho que ha caído el precio del litio. Era un producto, ¿no es cierto?, no renovable, en el cual los bolivianos habíamos cifrado mucho las expectativas. Y es que pasa aquello, ¿no es cierto? En el mercado los precios suben y bajan. En este caso, el precio del litio ha bajado, aun cuando la industria del litio en nuestro país es bastante incipiente. Con todo, para captar más dólares, para captar algunas divisas, se está también previendo colocar una suerte de bonos en función al litio. ¿De qué se trata? Veamos. Cualquier escenario va por generar certidumbre y uno de esos es generar una nueva ley de inversiones. Creo que lo que tenemos que trabajar son con las expectativas. Reitero, el dólar comenzó a dispararse porque las expectativas eran altas. Se cometió un error en difusión y hoy estamos pagando esas consecuencias. Veamos todo escenario para poder industrializar el litio. Creo que hoy deberíamos estar preocupados, sobre todo en Potosí. Me preocupa mucho la pasividad del gobernador, alcaldes, movimientos cívicos en Potosí que no están reaccionando. Acá el peor enemigo del litio son los productos sustitutos. Ya se habla de baterías de calcio, se habla de hidrógeno, etcétera, y todavía nosotros no podemos arrancar. Creo que la apertura que se está dando, el ministro de Hidrocarburos ha estado buscando inversores en Europa. Cualquier inversor es bienvenido. Reitero, acá el peligro es el factor tiempo. Un producto sustituto y nos va a dejar con el litio para el recuerdo de nuestra juventud. Lo que tenemos que trabajar, y es importante, y ya lo ha pedido los industriales, los empresarios hemos venido pidiendo permanentemente, es una nueva ley de inversiones. Hoy lo que Bolivia necesita urgente y de manera prioritaria es una nueva ley de inversiones. Se han liberado las exportaciones de varios productos al mercado internacional. Es el caso de la soya, por ejemplo. Sin embargo, los soyeros han dicho que mermó su capacidad de producción y que ahora no van a poder exportar en los volúmenes que lo hacían antes, ¿no? Qué contradicción. Hay momentos en los cuales piden libertad plena de mercado y cuando se les abre las puertas dicen, ups, no podemos porque ha caído nuestro nivel de productividad. Pero bueno, en fin, así es parte también del empresariado de nuestro país. Sin embargo, hay otro producto que está teniendo un muy buen rendimiento en los mercados externos, que es los productos cárnicos, sobre todo en lo referido a la carne de res. En ese sentido, el mercado chino se ha constituido hoy por hoy en uno de los que con mayor prolijidad está aceptando carne boliviana. Así que un buen mercado para exportar. La República Popular China, el segundo país más poblado del mundo luego de la India, la segunda economía más potente del planeta solamente después de los Estados Unidos, ha pasado a tener un rol protagónico para la economía mundial, particularmente para el comercio internacional. Alguien ha dicho que la China se está comiendo los mercados del mundo y no podía ser de otra forma que pase lo mismo con nuestro país. Desde el año 2023, la China ha pasado a ser el primer socio comercial para Bolivia. No solamente porque le hemos comprado cerca de 4.600 productos por un valor superior a los 2.400 millones de dólares, sino porque ha pasado no solamente de ser el primer vendedor, sino a ser el tercer mayor comprador de productos bolivianos en la gestión pasada, adquiriendo cerca de 60 bienes por
un poco más de 1.100 millones de dólares. Que nos compra minerales, es cierto, pero hay un producto que brilla con luz propia, la carne y los despojos comestibles. Sumando las ventas que se han hecho al mercado chino y a Hong Kong, estamos hablando que en la gestión 2023 Bolivia ha enviado más de 180 millones de dólares solamente en esta cápita de la carne. China es el país al que más compramos. China es el tercer país que más nos compra. Y el Estado está también muy empeñado en tratar de acopiar oro, ¿no es cierto? No hay otra, no les queda otra. Cuando eso estaba liberado a otros estamentos, ¿no es cierto?, de nuestra economía, bueno, ahí tiene que intervenir ya el Estado a través de la actual administración estatal. Es por ello que están generando una empresa del oro que tiene precisamente esa función, ¿no es cierto?, generar operaciones de compra y venta, dicen operaciones de mercado abierto, así se suele decir, ¿no es cierto? Es comprar y vender oro. Eso es lo que va a hacer esta empresa. Entonces, esto va a generar cierto tipo de competencias también en torno a lo que representa básicamente esos otros agentes que estaban operando en el mercado. De repente por ahí la conflictividad, pero entre tanto se está hablando ya de esta empresa que podría, reitero otra vez, servir para el acopio de oro para el Estado. Gobierno crea la empresa estatal de producción y comercialización de oro. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizar un aporte a la nueva empresa estatal de 102,9 millones de bolivianos. Mediante decreto, el presidente Luis Arce, a través de la Gaceta Oficial, dio a conocer la creación de la empresa estatal de producción y comercialización de oro, EPCORO. La nueva empresa como actividad principal estará a cargo de la producción y comercialización del oro en toda la cadena productiva minera. En cuanto a la inyección económica, el artículo 4 señala que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizar un aporte capital con recursos provenientes del TGN a favor de la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, para la EPCORO, por un monto de hasta 102,9 millones destinados a la comercialización del oro. Con esto el gobierno busca aprovechar la producción de oro. Según datos del INE, en 2022 el país registró una producción récord de oro, registrando en valor exportaciones por más de 3.003 millones de dólares. Sin embargo, la actividad solo dejó 65 millones de dólares en regalías por explotación aurífera, según el Ministerio de Minería. Según datos del Consejo Mundial del Oro, con estadísticas financieras internacionales actualizadas a marzo de 2024, Bolivia ocupa el 7º lugar en América Latina y el Caribe en reservas de oro en bancos centrales estatales. En el informe del organismo internacional, el país cuenta con 24,3 toneladas métricas de oro certificado, mientras que el Banco Central de Bolivia, en su informe de operaciones con las reservas de oro al 31 de agosto de 2023, destaca que existen 26,06 toneladas métricas, de las cuales solo el 2,15% estaban en sus bóvedas. Y hablemos precisamente de las cooperativas, de estas cooperativas que se dedican a distintos rubros. Una de ellas, por supuesto, y muy importante, tiene que ver con la producción de oro, ¿no es cierto? Cooperativas que han ido creciendo en su, podríamos decir, número, pero también en sus capacidades en cuanto a la extracción del oro. Hay una ley que les está facultando a ellos venderle este metal a el Estado a través del gobierno. Hay una posición, hay unos datos que consideramos importantes que usted conozca a nivel, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo. La ministra de Trabajo, Verónica Navia, informó que entre 2013 y 2019 se registraron 1.808 cooperativas. Cada una tiene 10 beneficiarios por lo mínimo. Entre 2020 y 2023 se llegaron a 2.919 cooperativas registradas a través de FOSIP, generando 901 empleos directos y 8.400 empleos indirectos. Entre el 2013 y 2019 se tienen registradas 1.808 cooperativas. Cada cooperativa por ley tiene por lo menos 10 beneficiarios, por lo menos, para poder organizarse en cooperativa.
pero ustedes saben que una cooperativa que viene de comunidades generalmente tiene 50, 60, 70 beneficiarios por cooperativa. El mínimo por ley es 10. Pero entre el 2020 y el 2023 hemos ido registrando esa cantidad que refleja, llegando a un total de 2.919 cooperativas registradas. A través del FOSIP, que es un fondo concursable que se hace, que tiene el Ministerio de Planificación del Desarrollo con los municipios. Se generan también empleos tanto directos como indirectos, y voy a resaltar el dato de Chuquisaca. Entre los empleos directos a través de este fondo FOSIP, fondo concursable, 901, pero empleos indirectos 8.400. ¿Cuáles son los empleos indirectos, dirán ustedes? Los del transporte de la materia prima, los que producen materia prima, los que la transportan, ¿no es cierto? Son los empleos que fuera de la empresa o de la planta están trabajando para proveer de materia prima o para el transporte de la misma. Vamos a una pausa y luego retornaremos con todo lo que representa una nueva entrevista. Vamos a hablar sobre presupuesto familiar, cómo elaborar presupuestos eficientes y cómo evitar que nuestra economía se desangre con eso que también se conoce como gastos hormiga. Ya volvemos. Continuamos aquí en Economía para Todos, en este ciclo que hemos abierto siempre atendiendo esas inquietudes que usted pueda tener en el ámbito de las finanzas personales, que son muy importantes, más aún cuando algunos recursos son escasos, ¿no es cierto? De repente por ahí bajos ingresos a nivel salarial, en cuanto al negocio que tenemos, de repente ha tenido un bajón, hay que saber movernos en ese entorno. Y para aquello hemos invitado en esta oportunidad a Diego Lizarazu, quien es experto en temas de contabilidad, por ejemplo. Te saludo con mucho aprecio, Diego, gracias por aceptar esta invitación aquí en Economía para Todos. Y voy contigo con una pregunta, pues queremos hablar y conocer tu experticia en temas de presupuesto. Presupuestos, ¿por qué no familiares? Entonces, ¿habrán algunas claves para poder entender lo que es un presupuesto familiar? Bueno, muchas gracias por la invitación y claro que sí, hay una forma que podemos determinar una correcta manera de manejar nuestro presupuesto. Primero, tenemos que pensar cuáles son nuestros ingresos y el ingreso de todo el núcleo familiar. Si papá y mamá trabajan, entonces tenemos ahí una doble fuente de ingreso. Por tanto, estos dos ya sean las fuentes de ingreso. Ahora, si tenemos también un ingreso laboral y otro ingreso por algún emprendimiento o startup que estamos iniciando, igual lo vamos sumando, lo que correspondería para nuestro núcleo familiar y no para la inversión. Y en el tema de los gastos, nosotros analizamos de forma histórica cuánto hemos gastado. Ya sabemos cuánto gastamos en el colegio de nuestros hijos, cuánto gastamos en luz, agua, teléfono y otros servicios básicos, además de también cuánto gastamos en alimentación y, claro que sí, gastos de recreación. Pues de esa forma podemos ir presupuestando y ver la diferencia, y esa diferencia entre el ingreso y el gasto nos puede dar una pérdida que cada vez va a ser más grande y tendríamos que recurrir a préstamos para poder cubrirlos, o podría ir a la mejor parte en el ahorro. Y en este tema del ahorro es el monto que podemos ir guardando y guardando hasta tener una capacidad nueva de inversión. Entonces eso tendríamos que verlo, y para determinar correctamente esa diferencia y siempre estar abocados para que el ahorro sea más grande, y reduciendo los gastos que consideremos innecesarios. A partir de esta realidad, entonces, algunos piensan que hacer un presupuesto es algo muy complejo, ¿no es cierto? Un presupuesto es algo más que ingresos versus egresos. Los presupuestos como tal no puede ser algo complejo. Lo que podríamos pensar para un tema familiar es decir, cuánto gano y cuánto gasto. Y de esa forma determinar la diferencia para saber mi capacidad de ahorro. Y esta capacidad de ahorro, ahí es donde tal vez un poquito más complejo nos ponemos, es nuestra fuente de financiamiento interna. ¿A qué me refiero a esto?
Esa diferencia, si más voy ahorrando, voy a tener ahí más guardado para que en un momento pueda realizar una forma de inversión. Y en esta forma de inversión puede ser tal vez en alguna compra de un activo familiar, o puede ser un vehículo, tal vez un inicio para una casa, o cambiar la mueblería del departamento, o mejor aún, poder tener un inicio para abrir su pequeño negocio o startup para poder crecer económicamente. A ver, vamos a hablar de esto que también muchos denominan un presupuesto de guerra en épocas de crisis, ¿no es cierto? Hay personas que, a ver, te voy a poner un ejemplo, ganan algo así como unos 7,000 bolivianos, pero tienen a los hijos en colegios particulares, ¿no es cierto? Pero además también tienen un estilo de vida y tienen que mantenerse como núcleo familiar, como entorno familiar. Entonces, en esas circunstancias y tomando en cuenta, reitero, ese entorno de crisis, ¿qué es lo que aconsejarías tú, por ejemplo? Bueno, aquí tenemos que pensar un poco bíblico, es que justamente igual, ¿no? Lo que dice José de los 7 años que eran buenos, los 7 años malos, que es verdad, es algo parecido a Jesús, pero la economía es cíclica. Hay momentos que estamos arriba, que estamos abajo, y eso también puede pasar en los grandes países, no necesariamente a países latinoamericanos, sino a cualquier parte del mundo. Entonces, cuando tenemos esos momentos en que nuestros ingresos son elevados, y los gastos bajos y lo podemos mantener de forma continua, lo correcto sería por lo menos buscar una capacidad de ahorro de un quinto, por lo menos el 20% llevarlo de forma de ahorro cada mes. ¿Para qué? Si en algún momento ingresamos a una etapa de crisis, que puede ser no solamente por factores políticos o económicos, sino hasta por situaciones personales como la pérdida de fuente laboral, este golpe no sea tan crítico para la familia, y así hasta que otra vez podamos reactivar nuestra economía, manteniéndonos nuestro trabajo, progresando en otros ámbitos laborales o iniciando nuestro propio negocio, por lo menos mantenernos a un estilo de vida similar. Entonces, reducir los gastos innecesarios y mantener por lo menos un 20% de poder de ahorro. Claro, pero fíjate que tú tienes a tus hijos en un colegio particular, ¿no es cierto? Y te viene esta mala racha, como también se suele decir. Lo menos que podrías hacer es sacarlos a ellos del colegio, ¿no es cierto? Entonces correcto. Ahí se te complica un poco, ¿no ve? En ese caso, por eso veo los gastos innecesarios. Salgo todos los fines de semana a comer, o todos los días les doy dinero para que gasten en el lunch de su colegio respectivo. ¿Qué puedo hacer? Pues comprar del mercado y yo mismo cocinar. Tengo mi personal de limpieza. ¿Qué puedo hacer? Pues yo mismo realizar también los quehaceres del hogar y de esa forma reducir los costos. Y de esa forma tenemos que ver los gastos que tal vez sean un poco placenteros, o tal vez para facilitar nuestra propia vida y tener más tiempo de gasto y recreación, también poder tener que sacrificarlos en esos momentos. ¿Por qué? Porque cada vez que adquirimos un servicio, obviamente necesitamos hacer una erogación monetaria. Entonces, menos restaurantes, más cocina en casa, mayor ahorro. Más actividades del hogar, menos personal doméstico, mayor capacidad de ahorro. Más uso de vehículos de tránsito común, como utilizar colectivos, minibuses, y menos gasolina y parqueos, más capacidad de ahorro. Perfecto, son buenos consejos entonces en momentos en los cuales uno tiene alguna conflictividad económica porque han caído o han bajado los ingresos o se han encarecido gastos que son necesarios como la educación, la salud y por qué no la alimentación. Pero bien hacía referencia Diego en torno a estos gastos que a veces se convierten en un pequeño hueco en el bolsillo que se van agrandando, ¿no? Los llamamos gastos hormiga también, que representa comprarse una galletita, un cigarrito por ahí o tomarse una cervecita de repente el fin de semana, ¿no es cierto? Entonces ahí también nos marcamos un nivel de ahorro y de disciplina, ¿por qué no? Correcto. El tema de los gastos hormigas son bien interesantes. Van justamente escapándose de nuestro bolsillo y a veces no nos damos cuenta. Tenemos ahí unas cuantas monedas y, como tú dices, puede ser un cigarrito, un chocolate, una galleta, antojos que, bueno, son comunes que podríamos tener, aunque mejor evitar los que pueden ser dañinos a la salud, y comenzamos a gastar, y de un boliviano en un boliviano se nos escapan del bolsillo y también se nos escapan de las manos. Entonces, en este caso, habría que tener una forma de control y hay que ver lo que sería justamente ese tema de gastos hormiga, también presupuestarlos.
decir, ok, para este mes, para antojitos de la calle que tenga, solamente voy a tener 50 bolivianos y es lo que voy a gastar. Entonces, una vez de que llegue el primer día del mes, en el 15avo o el 30avo, y se haya gastado los 50 bolivianos que me he puesto para ese tipo de gastos, porque tenía que tener esa forma una disciplina interna, ya directamente dejo de hacerlo. Ya directamente lo corto, aunque en el primer mes he dicho, ok, quiero tomarme 2 cervecitas y una cajetilla de cigarros, y de hecho eso, ok, ya no puedo gastar en el resto del mes. Una forma de disciplina. ¿Por qué? Porque en esta forma, cuando decimos un chocolatito, o alguna forma de gusto, se hace. Podemos pensar en el tema del cigarro. Para ahorrarme, digo, no voy a comprar cajetillas, voy a comprar cigarrillos sueltos, compro 3 cigarrillos por día, 3 bolivianos aproximadamente. Y después lo hago diariamente, 3 por 30, 90, ya he superado los 50 pesos que yo esperaba. Entonces hay que también hacer este tipo de control y tener una autodisciplina de cada fin de día, hacer un pequeño ajuste de con cuánto se inició el día en dinero, con cuánto se ha acabado, hacer una diferencia de a qué has ido gastando para ver si tu presupuesto se ha ido cumpliendo, y cuando hemos llegado a un nivel de presupuesto máximo, cortar este gusto adicional que nos damos, que claro, sí, no es necesario. Claro, bueno, en todo caso la recomendación es dejar de fumar, ¿no es cierto? Ahí uno se evita estos gastos y además las complicaciones para la salud. Pero bueno, en la familia, por ejemplo, llega un fin de semana, un sábado, un domingo en la noche, y los chicos que quieren comer una pizza o hamburguesa, y aquello también eleva, ¿no es cierto?, nuestros gastos. Entonces, todo esto, como tú bien dices, tiene que estar presupuestado y tendría que estar ordenado, ¿por qué no en un listado, no es cierto? Así es. Yo puedo colocar que para el tema de distracción mensual, mi presupuesto mensual para el tema de distracción y recreación son 300 bolivianos en el mes. Si tal vez con mi salida de amigos, que vaya, digamos, tal vez pensar también hacer un hombre soltero, ¿no? Porque esto es necesario para tanto personas como una familia que, claro, es más vital porque tienen hijos, pero también, obviamente, personas solteras, para que tengan un crecimiento económico. Entonces, puedo decir 300 bolivianos al mes para el tema de mis gastos recreativos. Si directamente ese día, que digamos como ha habido en el mes 2 clásicos, me voy a los 2 clásicos, cada uno su entrada no arriba de 120 más mi refresquito y mi sanduchito, entonces ya se hace los 300 bolivianos, ir a los 2 clásicos. Entonces en el resto del mes tengo una autodisciplina de decir, ok, no vuelvo a salir con amigos, no me voy a restaurantes, no hago esto, porque si no incurro en gastos otra vez, y estos van a ir sosteniendo mis ingresos. Y en el tema familiar es bueno hacer saber también a los hijos que el ingreso viene a través del trabajo. Claro que entonces, sí. Es bueno ya hacerlos entender desde muy pequeños. Los niños son muy inteligentes, van a entender, solamente hay que saber explicarles, pero tampoco traumarles. Que si una persona se dedica al trabajo, puede obtener su ingreso, pero también una vida y familia. Ahora, lo peor que se podría hacer es que, bueno, me gasté, me di la gran vida y prestarme dinero, ¿eso sería lo peor? Te da un efecto snowball, un efecto de nieve. Si tú ya tienes ese hábito de gasto más de lo que ingreso, me acostumbro a pedir prestado, y cada vez mis gastos van a ser arriba de mis ingresos, entonces cada vez voy a necesitar más préstamos, y en un momento te vas a dar cuenta que todos los cobradores van a estar detrás de tu puerta y vas a tener que responder igual con los propios activos que has adquirido. Y o, bueno, si no tienes lo que tener eso más, todavía vas a tener que pagar con dinero y vas a tener que bajar el estilo de vida con el cual estás acostumbrado. Y esto puede generar a muchas personas un ámbito de depresión. Entonces, es bueno saber hasta cuándo puedes solventar. Y lo bueno es de que en el tema del ahorro, como decía, la idea del ahorro es destinar a una inversión. ¿Y por qué es bueno destinar a una inversión? Porque haces un crecimiento exponencial de ingresos. Entonces, ¿qué significa? Que tal vez la galleta que hoy día te estás restringiendo por un compromiso de crecimiento económico se va a convertir en 10 galletas en unos meses. Y tú estás siendo consciente y tienes esa forma de idea de inversión. Ahora, bueno, voy a apelar aquí para tu siguiente respuesta a tu capacidad de docente para una abstracción, digamos, máxima. En ese sentido, entonces,
el hecho de restringirse al mínimo, porque también uno cuando se restringe, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, como que un mea culpa, un sentimiento de malestar, ¿no es cierto? Hay que restringirse, hay que ponerse una camisa de fuerza necesariamente. En lo necesario, sí, porque justamente los gustos, si bien pueden ser placenteros, no son necesarios para la continuidad. Lo que tenemos que poner en privilegio para los pagos son los gastos necesarios realmente para mantener un vivir bien, me refiero. Y lo demás, justamente utilizarlo para nuestra inversión. Es por eso que nosotros, ahí al final, uno dirá, en ese momento yo me siento mal porque mi amigo se ha comprado X polera y yo no, pero luego al fin y al cabo, con los años te vas a sentir peor, porque como te has comprado esas poleras, te vas a dar cuenta un día, oye, mi amigo se compró esa casa y yo no. ¿Y por qué? Porque tu otro amigo sí supo ahorrar. Muy buen consejo. Cerramos entonces con ese broche de oro esta entrevista. Diego, como siempre, muchísimas gracias. Tú muy gentil por compartir tu conocimiento con la población, que también estoy seguro te va a agradecer y mucho. Gracias, Diego. Un placer. Un placer haber recibido tu invitación. Hasta luego. Muy bien, así hemos hablado entonces con Diego Lizarazu, quien es experto en temas de contabilidad y nos ha hecho conocer también su criterio con relación a esto que es vital dentro de la economía de una familia, pero también en lo que refiere al contexto individual, ¿no es cierto? Hacer presupuestos y hacer presupuestos que nos lleven a tener disciplina. Hay un momento en el cual entonces vamos a tener que decir, no, hasta aquí llegamos con los gastos y no se puede uno extender aquello porque va a afectar definitivamente la economía familiar. Y créame, eso le va a traer muchísimos problemas. Hablemos ahora de un asunto que también está marcando el contexto internacional de esto de la economía, para que usted tenga alguna relación de lo que también se está hablando en otras partes del planeta. La economía ligada a la inteligencia artificial. ¿Cuánto puede este nuevo elemento que sea esta nueva herramienta, instrumento, quiero decir, que se está teniendo en el mundo, la inteligencia artificial, pero ligada al ámbito familiar? ¿Cuánto nos puede ayudar? ¿Cuánto nos puede servir? ¿Y qué tipo de negocios están surgiendo en torno a aquello? Esto a continuación, aquí en Economía para Todos. En la era digital, la inteligencia artificial se está convirtiendo rápidamente en una tecnología clave que está cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Desde la automatización de tareas repetitivas hasta la capacidad de tomar decisiones basadas en datos, la IA está transformando la sociedad y la economía de manera profunda e irreversible. El impacto de la IA en la sociedad se puede ver en áreas como la medicina, donde los algoritmos de aprendizaje automático están ayudando a los médicos a diagnosticar enfermedades con más precisión y rapidez. En la educación, la IA está haciendo posible personalizar el aprendizaje para cada estudiante, mejorando así la eficacia de la enseñanza. En la economía, la IA está revolucionando la forma en que las empresas producen y venden productos y servicios. Desde la automatización de tareas hasta la optimización de procesos empresariales, la IA está ayudando a las empresas a aumentar la eficiencia y a reducir los costos. Además, está creando nuevos mercados y oportunidades de empleo, especialmente en áreas como la robótica y la análisis de datos. Sin embargo, la IA también plantea desafíos importantes para la sociedad y la economía. Por ejemplo, existe una preocupación creciente por la privacidad y la seguridad de los datos, así como por la ética y la responsabilidad en el uso de la IA. Además, existe un riesgo real de que la automatización y la IA reemplacen los empleos humanos, lo que podría tener un impacto negativo en la economía y la sociedad. En conclusión, la inteligencia artificial es una tecnología clave que está transformando la sociedad y la economía de manera profunda e irreversible. A medida que continuamos explorando su potencial, es importante considerar tanto sus posibilidades como sus desafíos y trabajar juntos para asegurar que su impacto sea positivo para todos.
Muchísimas gracias. Parte final, parte definitiva, aquí en Economía para Todos. Hoy hemos hablado con el licenciado Franz Huarachi, experto en finanzas, sobre por qué fallamos en nuestras finanzas personales. Cuáles son aquellos elementos que nos llevan a tener la necesidad, incluso, ¿por qué no?, de prestarnos dinero a fin de mes. Uno de los elementos fundamentales es el tema del ahorro y la disciplina en el gasto. Esos dos consejos nos ha proporcionado Franz Huarachi, pero también hemos hablado de una manera efectiva de desarrollar presupuestos familiares. Tome en cuenta que es muy importante la anotación, el registro, tener un contacto visual con aquello que nosotros estamos formulando en el marco de los ingresos y también, ¿por qué no?, de los egresos. Así que a tomar en cuenta estos comentarios, y también aquí el consejo ha sido ahorre, que es muy importante. Y si va a tener esos gustitos aparte con su familia o individualmente, también vaya a presupuestarlos para que no se convierta en eso que algunos llaman hueco financiero, pero que nosotros hemos denominado los gastos hormiga. Llegamos entonces así nuevamente al final de su programa Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.